de todo lo que llevamos, no sé, hasta la fecha. Bueno, listo. El material pues ahí ya está en la página de la clase. Y entonces pues la idea es que empecemos como a trabajar el contexto, esto de la temática última, que es la parte de la herencia múltiple. Bueno, en general, pues tocando como los temas de la herencia múltiple, vamos a ver un poquitico lo que es la herencia múltiple, algunos problemas que permite precisamente ser identificados con la herencia múltiple y por las cuales pues algunos lenguajes como Java evitan precisamente tener este contexto directamente y manejarlo. Y vamos a ver cómo la herencia múltiple pues en torno a él pues se maneja en un concepto que se llama las interfaces, ¿sí? Y los detalles pues particulares que tienen que ver con esta entidad para poder implementar ese concepto de la herencia múltiple. Igualmente, al final veremos algunos elementos particulares que cómo maneja la herencia múltiple Python, donde en ella sí existe realmente ese concepto de herencia múltiple y hay unos, digamos, enfoques de resolución que enfrentan esos problemas que inicialmente enunciaremos en torno a este detalle de lo que es la herencia múltiple. Bueno, entonces la herencia múltiple, pues en este caso, es aquella que está orientada a que se puedan, digamos, heredar tanto métodos como variables desde diferentes superclases, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la idea es, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Tener nosotros dos clases que sería profesor e investigador y generar realmente una nueva clase que se llame profesor investigador, ¿sí? Que herede de esos elementos profesor e investigador como tal, de manera independiente. Para este caso, entonces, lo primero que hay que contextualizar es que hay varios lenguajes pues, que soportan la herencia múltiple. Si lo ven acá en este listado, pues está el C++, hay algunos pues, no tan conocidos como Eiffel, pero el Close, y en el caso de Python, como Python tiene claro qué es el concepto de herencia múltiple. Si lo vemos acá, Java no aparece como implementador de la herencia múltiple, pero sí vamos a mirar que puede ser una simulación. Pues en el caso de herencia múltiple, pues hay varias cosas. Herencia múltiple puede existir, digamos, en un caso muy sencillo, como es este que vamos a ver acá, que no va a tener ningún problema, y es cuando las propiedades referidas de las subclases, sí, ya sean atributos o métodos, solo están en una de las clases de padres que tiene precisamente esa clase que se va a generar nueva a partir de ellos. Si lo vemos en este caso, tenemos la clase C, la D y la E, donde tenemos en esta el atributo A y el atributo B, y tenemos el método 1. En esta tenemos el atributo C y el método 2, y en esta E tenemos el atributo A y el atributo D. Si tuviéramos estas clases, podríamos decir nosotros que para este caso particular podemos crear una clase A, ¿sí? Donde no hay ningún problema, dado que pues entre C y D no se comparte ningún método común ni ningún atributo común. Pues en este caso, pues está claro el de dónde viene. Entonces, al crearse en esto, está claro para él que viene A y B y M desde C y lo que es C y M2 desde D. Para este otro caso, tampoco habría problema, donde también él tiene claro que C y M2 vienen de D y lo que es A y D vienen de esta clase de E, perdón. Entonces, esto es un primer enfoque donde pues es viable y no hay ningún problema realmente para analizar atributos repetidos o cosas o métodos repetidos que puedan provenir de las clases padre. Pero entonces, teniendo presente esto que les comento, existen varios problemas. El primero es el tema de las colisiones. Esto hace referencia a cuando la propiedad referida a la subclase, ya sea un atributo o método, existe más de una de las clases padres que nosotros tenemos acá. Entonces, realmente existen diferentes tipos de conflictos, entre los cuales pues, pueden ocurrir que se repiten atributos o se repiten nombres de los métodos. Por ejemplo, miramos este problema donde nosotros tenemos a la clase C y la clase D, donde tenemos A y M1A, ¿sí? Que de alguna forma se comparten también de esta clase C con la clase D. Entonces, ellos también tienen su atributo A y su método M1 como tal.
Entonces, el hecho de que yo cree una clase que se herede de ellos, pues vamos a tener aquí como una especie de conflicto, que es lo que estamos refiriéndonos a las colisiones, dado que pues él va a recibir el B, va a recibir el A, pero, y el método M1, pero realmente en este momento yo a quién tomo cuando hablo desde mi contexto de A, que es el atributo A, o desde el contexto de A, que es el atributo M1. Entonces tomo el código de C o tomo el código de D, ¿sí? Asumo que en este momento sería A de C o asumo que es el A de B, ¿sí? Entonces mírate que no es tampoco tan fácil distinguir ante este tipo de problemas de colisiones, ¿sí? Cómo resolver realmente un problema de estos. Adicionalmente a esto existe algo un poco más complejo, que es el problema del diamante. Realmente en este problema del diamante está consistente en que, por ejemplo, dos clases padres mías, de las cuales yo me voy a originar, por ejemplo, o más clases, ¿sí? Heredan realmente de una clase superior igual, ¿sí? Entonces, en este caso, de la misma superclase podrían heredar. Veamos el problema aquí. En este caso particular tenemos el atributo X, ¿sí? Que tiene la clase A y tenemos la clase B y la clase C que heredan de esa clase A. En esta perspectiva, sí, tanto B incluye a Y y a T y aquí C incluye a Y y a Z. Entonces, si lo vamos a ver en esta perspectiva, pues B hereda a X y C hereda a X. Recordemos que la herencia siempre es la relación del hijo hacia el padre. Entonces, en este momento, este C sabe, sí, que heredó este X de su papá y B sabe que heredó este X también de su papá A. El problema viene cuando ya tengo la D, que si lo vamos a ver acá en este punto, D, como la relación de herencia es hacia sus padres, pues él va a ser consciente que aquí va a recibir entonces, de parte de B, va a recibir el atributo X, va a recibir el atributo Y va a recibir el atributo T. Y de parte de C, también él va a ver que va a llegar un atributo X, va a llegar un atributo y va a recibir también el atributo Z. Entonces, mírese que en este punto, pues aquí vienen unos conflictos con la Y, pues porque es la misma, pero también va a ver que la X aparentemente tiene un conflicto, aunque es la misma X que proviene precisamente de A. Pero como él es D, él no sabe realmente que esta solo viene de esta clase A, porque pues la relación es solo hacia sus padres, no hacia un abuelo o algo así. Y entonces él sabe que de B llegó la X y en el otro lado sabe que de C llegó la X. Entonces, este es un problema pues que no es tan fácil de resolver. Algunas, como C, ¿sí? En ese caso, y ahorita vamos a ver en Python también algunas técnicas que hay para esto, pues permiten hacer implementaciones como esta, de escribir a través de unos conceptos que es el concepto virtual, por ejemplo en C, poder describir que este diseño realmente puede estar representado de esta manera. Y entonces, como programador, yo puedo definir realmente cómo sería la herencia y saber cuáles serían, de manera, digamos, ya tácita, cuáles serían los atributos que manejaría D al permitir describir este diamante de esta manera, en un grafo dirigido, donde yo puedo irme por B y decir qué cosa recibí de él, y puedo irme por C, y ya está para decir que recibí yo también por este camino. Hay varias soluciones que se presentan y algunas cositas las veremos ahorita en Python, ¿sí? Y vamos a trabajar algo ya en el marco de Java, y es que en Java realmente la herencia múltiple no existe. Entonces, en este momento nosotros solo, lo hemos dicho desde un comienzo, una clase solo va a tener un papá, no va a poder tener varios papás, es decir, él no va a extenderse de varias clases, ¿sí? En Java solo va a tener un papá, se evita de alguna manera con esta restricción, aunque no es lo más adecuado en el sentido de la programación orientada a objetos, que existe el concepto de herencia múltiple, se va a alejar un poco de estos problemas que acabamos de decir de las colisiones y lo que es el diamante. Entonces, en este caso, para manejar un poco y simular, digamos, ese concepto de la herencia múltiple, se puede conseguir una caracterización similar usando una entidad que tiene Java, que son las interfaces. Entonces, las interfaces realmente es parecido a una clase abstracta, ¿sí?
solo que en esta puede tener definidos solamente constantes. Recordemos que en una clase abstracta yo puedo tener atributos normales, puedo tener métodos normales, puedo tener métodos abstractos. En este caso, para lo que es la interfaz, nosotros vamos a tener la capacidad que solamente va a poder manejar constantes. Es decir, en este caso, vamos a manejar todo atributo que yo quiera hacer, no va a ser un atributo cambiante, sino va a ser constante y por lo tanto siempre van a estar definidos como static final, ¿sí? Y todo método, en este caso, será abstracto. Entonces, en este sentido, lo que vamos a pretender nosotros es que al interior de él no va a ser parecido como a lo que son las clases, en este sentido de clases abstractas que permitía precisamente tener también atributos normales, sino que todo aquí va a ser constantes y van a ser abstractos inicialmente. Luego veremos que en algunas últimas ya versiones hay una, digamos, modificación respecto a esta parte estricta que manejaba lo que es las interfaces en el marco de Java. Adicionalmente, también desde la perspectiva de la visibilidad, vamos a mirar cómo tanto las constantes como los métodos realmente son implícitamente, cuando uno no les da nada, implícitamente ellos los van a asumir como públicos y en el momento de la compilación van a quedar como públicos. Estos señores como tal, tanto los métodos como lo que son los atributos. Entonces, al interior de una interfaz no se van a permitir atributos normales, ¿sí? Solamente van a ser constantes. No se va a permitir implementaciones de métodos. En este caso particular, nosotros todos los métodos van a ser también abstractos, aunque yo no lo ponga, cuando él sea compilar, les va a decir usted, ese método es de interfaz, entonces lo va a compilar como abstracto. Al ser así, pues no permite el código, ¿sí? En ese sentido, no va a permitir código, ¿sí? Asociado precisamente a los métodos, excepto algunas cositas que vuelvo y lo insisto, ha ido evolucionando Java, y en las últimas versiones ha creado algo, que ahorita lo veremos, pues que existe una excepción, ¿sí? Y asociadas a un elemento, pues que se llama los métodos default, que ahorita lo veremos. Y adicionalmente, toda interfaz define realmente un nuevo tipo de dato. Recordemos que toda clase que generamos crea un nuevo tipo de dato en nuestro contexto del programa, ¿sí? Y asimismo, cada interfaz que generemos también va a crear un nuevo tipo de dato. Entonces, es muy parecido su creación a las de las clases, pero en vez de class vamos a usar el modificador interfaz, ¿sí? Y ahí está la forma en que se podría crear nuestra interfaz, dando la palabra clave interfaz y dando el nombre de la interfaz que yo quiero definir. De alguna manera puedo llevar algunos modificadores acá de visibilidad y al interior de él, lo que les digo, siempre se van a declarar constantes y se van a declarar, son signaturas de los métodos, ¿sí? Los cuales serán abstractos. En términos genéricos, esto es como lo que se ve muchas veces. El modificador implícito, entonces en este sentido, cuando yo no defino nada, hay cosas que van a ser implícitas, ¿sí? Entonces yo puedo tener el nombre de la interfaz, definir el modificador interfaz, ¿sí? Habla de un modificador implícito, de alguna manera, pues esto siempre va a ser un elemento abstract, ¿sí? En este sentido, porque realmente no vamos a llevar muchas cosas acá y solamente van a estar definidos los métodos y como tal. Y el modificador, por default, si yo no especifico nada, debería ser public en el momento de la compilación. Adicionalmente, lo que les decía, los métodos como tales, en general deben ser abstractos, ¿sí? Que es lo que estamos definiendo aquí arriba. Y si yo no especifico nada de la visibilidad, él los va a compilar y los va a asociar a que sean públicos. Listo. En este sentido, como modificadores implícitos que él siempre va a colocar. Y cuando yo quiero declarar un atributo que realmente va a ser una constante, entonces cuando definimos nuestros constantes, ¿sí? Le damos siempre el valor y lo que se va a estar asumiendo en ese sentido es que ellos van a ser de la clase. Recordemos que con static va a ser de la clase y con el final estamos declarando que es una constante y de alguna manera también implícitamente, como lo que son los métodos, se van a definir como públicos. En el momento de la compilación, al pertenecer entonces a una interfaz, van a quedar en esas categorías como tales. ¿Qué más podemos hablar de una interfaz? Desde la notación de UML, ¿sí? Una interfaz se puede definir de esta manera. Se puede definir, ¿sí? El nombre de su interfaz
y así como habíamos visto algo con las clases abstractas, que era con el abstract, nosotros podemos escribir aquí interfaz, ¿sí? Entonces, con ese modificador interfaz, nosotros podemos definir en el UML esas interfaces. Adicionalmente, miremos que siempre hemos tratado de definir en el UML de la primera clase que una subclase pues, va a ser el triangulito y con una especie de flechita y su línea continua. Para el caso de nosotros decir que una clase va a implementar, porque aquí no se va a extender como es una en la herencia, que en la herencia recordemos que en Java es solo un papá, entonces siempre vamos a hacer extend y serán representados con estas líneas continuas. Cuando nosotros vamos, aquí ya no es a extender, sino a implementar una interfaz, las relaciones entre estas clases, entre esta clase y la interfaz, se va a definir a través de una línea punteada y lo mismo en su triangulito final, muy semejante a que se usaba en la parte de la relación de subclases. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia es el punteado. Y esto está diciendo que vehículo va a implementar esa interfaz actor. Entonces, eso es como básicamente lo importante que tengamos presente acá. Entonces, nosotros también, en el caso de los diseños, nosotros podemos tener clases que heredan de otra e implementan interfaces. Entonces, miremos, por ejemplo, en este caso, el árbol. El árbol es hijo de vegetal, ¿sí? Y por lo tanto, árbol extende vegetal, ¿sí? Pero también puede implementar la interfaz actor. Pues no suena como viene en este momento del diseño, pero es viable. Entonces, usted puede implementar a este señor también y de alguna forma esto hace que árbol sea polimórfico porque él se puede comportar como árbol, se puede comportar como vegetal o se puede comportar como actor. Entonces, él puede ser de los tres tipos, ¿sí? Porque recordemos que toda definición de clase es un nuevo tipo de dato y toda definición de interfaz es un nuevo tipo de dato. Michael, ¿qué dudas tienes? ¿Sí están viendo las diapositivas ustedes, chicos? Profe, es que estoy viendo la diapositiva, pero yo lo veo hablando de algo que no sé, me imagino que tiene una diapositiva con un diagrama, pero yo aquí todavía veo... Ah, vale, entonces soy yo, entonces soy yo. Sí, por eso lo preguntaba por el chat, para no interrumpir de pronto mi Ah, pero internet. tranquilo, no, está bien. Espérate Dale. que yo me salí aquí también por estar verificando eso. Un segundito, chicos, yo me entro al, ¿cómo es que llama? Otra vez por este lado, para tener una visión precisamente de eso. Un segundo. Vamos a volver a entrar. Eh, ya. Bueno. Pero sí se está viendo la pantalla que estoy, ¿no? En interfaz. Sí, interfaz notación AML. Listo. Bueno, como segunda posibilidad, tenemos entonces en este momento, ¿sí? Que una clase puede implementar varias interfaces. Esto va a ir separado por comas. Entonces miremos que en el caso 2, ¿sí? Nosotros tenemos en este caso la clase vehículo y miremos que él está implementando objeto inerte y está implementando actor. Entonces yo puedo en este caso, por ejemplo, tener vehículo y que implements, con el implement, pues estaríamos implementando este tipo de elemento y vamos a hablar actor y vamos a hablar objeto inerte. Sí, entonces esta es la forma, yo puedo tener varios. Entonces mírese que en este caso puedo tener varias clases y este señor de alguna forma va a retomar las constantes que tienen estos señores como interfaces y va a retomar el concepto de la descripción de los métodos que van a ser abstractos al interior de estas clases, de estas interfaces, y yo las voy a tener que implementar en esa clase vehículo. Adicionalmente, por ejemplo, vemos también que podríamos tener una clase abstracta y esta también como clase, recordemos que no deja de ser una clase, puede también implementar interfaces. En ese caso lo vemos, por ejemplo, aquí en persona y él dice que está implementando también la interfaz actor. ¿Sí? Entonces puedo tener la clase persona, que es public abstract, y puedo decirle que implementa actor. Entonces, mírese que nosotros podemos tener varias formas de combinar tanto las clases con interfaces o con clases pues normales o con clases abstractas también, que no las tengo aquí explícitamente definidas, pero no dejan de ser de todas formas ese contexto de poder manejar nosotros esa herencia y esa herencia múltiple a través de las interfaces.
Miremos un ejemplo sencillo de interfaz que lo tenemos aquí. En este caso particular, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la interfaz comestible, ¿sí? Y tenemos en este caso la definición de how to eat, ¿sí? En este caso particular, si ustedes colocan esto, pues muy bien sería pues que siempre lo colocaran para que se interioricen, pues que en este caso deberían ser públicas y deberían ser abstractas, lo mismo que aquí estas, pues la idea es manejarlas siempre como públicas, pues sí se puede, porque también de todas formas pueden ser también de paquetes, si es la intención, pero siempre este tipo de cosas tratar de manejarlas como públicas. Entonces, si se coloca abstract, no hay problema. Si usted simplemente pone que es public, string, how to it, tampoco hay problema, porque en el momento de la compilación, él te lo va a volver abstract, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿sí? El ID te devolvería esto como abstract, aunque tú no lo escribas. Tú podrías ponerles public, string, how to it, y él cuando lo compila te lo va a poner abstract, para que también lo tengan siempre presente. Lo mismo, si se omite el public, no hay problema, todos los métodos van a ser públicos. Cuando se compile, ese método lo va a compilar como público. Aunque usted no le haya escrito nada, pues él va a tratar de ponerlo así. Y cuando digo esto es cuando usted no le define nada. O sea, pensaríamos que se está definiendo como paquete, pero realmente él lo va a compilar como público. Vemos en este caso también otros elementos como animal, ¿sí? Que realmente es una clase abstracta y él también define en este momento este zone, ¿sí? Como un método abstracto. Entonces tenemos una interfaz, una clase abstracta y tenemos ya una clase que implementa ya su forma a través de, en este caso, extenderse, o sea, heredar de animal, que sería su único padre, y va a permitir implementar, ¿sí? La interfaz comestible. Como se tiene estas cosas definidas, pues es obligatorio al ser hijo de él, ¿sí? Definir cada uno de estos elementos, porque son abstractos, y se supone que yo, al ser hijo de ellos y ser una clase normal, pues debería tener la capacidad de escribir al interior de ella el código que va a llevar esta nueva clase, ¿sí? Porque estoy obligado a definirlos por ser abstractos. Entonces aquí se definió el how to eat, que retorne esto, y el zone, que retorne esto. Listo. Lo mismo pasa con Tiger, que en este caso solamente se va a extender de animal, o sea, de la clase abstracta, no va a implementar comestible, por ejemplo, en este caso, como interfaz. Entonces Tiger va a ser Tiger o va a jugar a ser animal, ¿sí? Y en ese sentido, él solamente pues tiene que definir un método que es el método abstracto definido en su clase respectiva como padre. Entonces aquí lo está implementando y está retornando este string. En general, entonces las clases pueden implementar interfaces asegurando que implementan el método escrito en la interfaz, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Al implementarla, pues nos va a obligar que tenemos que implementar ese método, ¿sí? Y en el caso de zone, en este lado, pues tenemos que implementar el método abstracto que tenía aquí desde la clase animal. Ahora, viendo ya este código, ¿sí? Entonces miremos particularmente que en este código tenemos la clase test animal y de alguna manera con este main vamos a crear primero una variable, o sea, un atributo, pues aquí una variable temporal que es animales. Miremos que animales van a ser de tipo animal, y ya sabemos que la categoría la tenemos definida, y podemos crear dos elementos aquí particulares, el tiger y el chicken, ¿sí? Dos elementos de cada uno de ellos. Es viable que se guarde tiger y chicken aquí, porque recordemos que ellos de todas formas descienden, ¿sí? O directamente son hijos, ¿sí? En este sentido de animales, como lo teníamos acá en este sentido, chicken y tiger tienen su padre animal, ¿sí? Y por lo tanto los apuntadores de animales, que es de tipo animal, pueden automáticamente apuntar a cada uno de estos. Entonces el elemento 0 es tiger, el elemento 1 es chicken, ¿sí? Como tal, y cada uno pues está asociado precisamente a un puntero de tipo animal que va a estar asociando cada uno de estos elementos. A través de este for que tenemos acá, pues lo que vamos a hacer es recorrerlo, ¿sí? Y vamos a hacer algunas preguntas particulares para ver cómo reacciona este programa. La primera es, si este señor es un animal, ¿sí? O sea, de animales es instancia de comestible, en este caso, cuando los empiezo a recorrer desde cero, sería Tiger, le estaría preguntando, ¿usted es instancia de comestible? Sí, haga esto.
usted en este luego haría, si usted es instancia, este señor es instancia de animal, entonces haga esto, ¿sí? Esto sería como el código que yo estaría haciendo a medida que se recorre esto. Entonces, harían dos if preguntando por cada uno de estos elementos, pues, que tenemos de aquí de instancia of. Basado en esto, entonces, miremos que en el código, como lo pongo acá, está este de ser este cast. Recordemos que es importante decir que nosotros, esto cierra acá, ¿sí? Y este cierra de alguna manera aquí, en este segundo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que vamos a coger animales, ¿sí? Y en este momento, animales como arreglo no sabe qué es realmente how to eat, ¿sí? How to eat debería estar asociado a la clase, que la tenemos en este caso aquí, la sabe comestible, ¿sí? Y por consiguiente, pues también la tienen definida este señor acá, no está definida aquí porque en este caso no es comestible. Y en este caso lo estamos convirtiendo como caso explícito a comestible. Entonces miremos que en este caso, si él es instancia comestible, vamos a tratar ya el puntero, que era puntero de tipo animal, lo vamos a tratar como el puntero de tipo comestible. Y como es una clase de tipo comestible, ya una vez casteado, pues me va a permitir conocer que efectivamente una clase comestible, ¿sí? Conoce el how to eat, ¿sí? Entonces, miremos que en este caso, por ejemplo, Tiger no conoce en este momento qué es ser comestible, ¿sí? Él no conoce qué es how to eat, ¿sí? Porque proviene solo de animal, ¿sí? Y en ese caso también animal, pues no conoce qué es how to eat porque solo tiene definido son. Entonces, esto nos permite precisamente tratarlo como un comestible y como puntero sí conoce el how to eat, que es lo que vamos a tratar de ejecutar acá. Y luego, pues ya con su respectivo how to eat, pues ejecutamos es por ligadura dinámica el código que está asociado al objeto al que está apuntando este primer elemento, por ejemplo, el caso 0, si sería así, del arreglo como tal. Entonces, esto es lo que se trabaja. Entonces, si lo vamos a ver acá, ¿sí? Nos va a dar este resultado. Y pues de alguna manera, el elemento 0, pues nos dice que si este señor es tal, este elemento 0 es instancia de comestible, pues Tiger ya sabemos que no es comestible, entonces este if no se ejecuta, él entraría a este if de aquí y le diría, sí, usted es animal, y lo único que él le estaría haciendo aquí es que este animal, por favor, se ejecuta son en este momento, y pues en este caso como tal, en el Tiger, pues va a ejecutar son, pero por ligadura dinámica se asocia al objeto Tiger y lo que me va a imprimir es Tiger roar, que es lo primero que aparece acá. Luego, si miramos el de Chicken Fry Eat, que es la segunda parte, pues él pasa al otro objeto, ¿sí? Y ahí vuelve y hace las mismas preguntas. Entonces, por favor, usted como objeto es instancia of de comestible. Pues efectivamente, como chicken, también él juega a ser animal y comestible por implementar precisamente la interfaz. Entonces, él entra por acá, ¿sí? Y lo que va a hacer es, se va a tratar como puntero este señor y le va a ejecutar el how to eat. Entonces, al ejecutar el how to eat, ¿sí? Lo va a ejecutar en el contexto precisamente de chicken, ¿sí? Y sabemos que entonces how to eat, en este sentido, pues nos va a tratar de ejecutar, ¿sí? Lo que nos muestra aquí que es chicken fry eat, que es lo que tenía definido él como método aquí, como objeto chicken, que es el que nosotros tenemos por ligadura dinámica. Al último pasa aquí y él le va a preguntar, oiga, usted señor 1, ¿sí? ¿Es instancia of de animal? Pues efectivamente, como él se extiende a animal, también ese va a dar positivo. Entonces, en este sentido, él va a entrar acá y va a imprimir, como lo dice acá, vamos a coger animales y vamos a ejecutar son. O sea, teniendo el concepto de esto, lo va a ejecutar, pero en el marco de él, pues va a ejecutar el elemento, ¿sí? Y miremos que en este contexto, ¿sí? Cuando él tiene, miremos que aquí tenemos este chicken doodle, ¿sí? Y ese es el contexto por ligadura dinámica que él debería estar ejecutando acá, ¿sí? Que sería el código que él define acá. Entonces, mírese que siendo interfaces o siendo clases, ¿sí? De todas formas, se aplica siempre todos estos conceptos, los métodos que se llamen deben estar asociados al puntador y luego ya verificarlos y hacer ligadura dinámica y ejecutar cada uno de los elementos que tengo acá. Entonces, mire que podemos jugar a eso el polimorfismo, ¿sí? Al tener chicken precisamente ser capaz de ser chicken, animal y comestible.
Listo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, teniendo presente esto, miremos este ejemplo de interfaz, ¿sí? En este caso, tenemos esta clase test, ¿sí? Perdón, esta clase test, ¿sí? Miremos que aquí tenemos nosotros algo un poquitico diferente entre el uno y el otro. Vamos a mirarlo acá. En este primero, nosotros vamos a tener el test, ¿sí? Vamos a crear realmente en este caso un nuevo objeto test B que va a ser precisamente asociado a var B de test 2, ¿sí? En este caso, como tal, recordemos que de todas formas definir una interfaz es definir un tipo de dato y por eso este var va a ser de tipo test 2, ¿sí? Independiente que test B es un objeto, ¿sí? En este caso, que será definido acá, ¿sí? De todas formas, esto es posible y esta asociación recuerde que es posible porque pues esta es una clase superior y test 2, que es del tipo que está esta variable, pues puede asociar precisamente var a ese objeto por ser también este señor objeto test B, pues como tal puede ser también test 2. Entonces, esto se puede hacer implícitamente en esa conversión y quedaría puesto ahí. Y luego el var b punto m, ¿sí? Pues de alguna manera vamos a ejecutar el método respectivo que se tiene ahí. Entonces, ahora la pregunta es, aquí tengo test A y tengo test B. Entonces, él implementa este e implementa este, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace en este sentido es, ¿cuál es el método que él debería, pues, o sea, aquí por cuál se está asociando? Y esto sí es correcto tenerlo así en este punto, muchachos. O sea, aquí esto sí está correcto, ¿hay algún problema? Bueno, al ser la variable t, este señor var b de tipo test 2, ¿sí? Él de todas formas, al ser de tipo, en este caso test 2, ¿sí? Él entonces conoce que existe un método que se llama m. Entonces, para él lo pasa como puntero. Y luego ya por ligabra dinámica debería asociarlo al objeto test B que él creó acá. Entonces, en este caso, test B sería en el contexto de este señor. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Esta que es una interfaz y aquí se heredan las cosas de este test A, ¿sí? Entonces, aquí este test 2 tiene la intención de decirle a usted, venga, usted va a implementar un método M, yo solo lo declaro como apuntador, queda como capacidad para saber que existe, pero los que me implementen lo tendrán que desarrollar, es decir, ponerles el código. Ahora, desde esta clase normal, ¿sí? Tengo el método M y que hace este hola. Entonces, al tener los dos papás, en este momento, pues, entre comillas, un papá que es realmente TESA y este que implementa la interfaz, este obliga a que tenga la M, pero este señor de alguna forma tiene la M definida acá. Entonces, de alguna manera, esto se satisface y en este momento al interior de esta clase test B se cumple por la herencia de aquí que este M cumple el requerimiento que pedía la interfaz de tener que implementar al interior de él ese método M que él tiene. Entonces, al heredarlo de acá, satisface que tiene el método M, le cumplió a esta solicitud implícita del desarrollador que debía, porque recordemos que esto vuelve abstracto, debía implementar el código al interior de los hijos. Entonces, como yo lo heredo, lo tengo, se da un chulo porque pues, ya en este momento sí satisface a esta necesidad que está diciendo. Entonces, de alguna manera, al heredarlo, ¿sí? Y lo que vamos a ejecutar M, como estamos en el contexto de B, pues M va a ser este hola, que es lo que él va a salir acá. Listo. ¿Hay dudas en ese punto, chicos? Profe, Dime. entonces, si digamos test B no hereda de test A, sino que implementara la interfaz test 2 nada más, habría un error porque no estaría como implementada el método M. Exacto. Sí, si yo no tuviera
como padre, porque aquí pues el único padre real es lo que se diga del extend, que sería test A. Si yo no lo tuviera, pues yo no tendría definido el interior de él, ese método M. Entonces en este momento se genera un error porque test 2, al implementar esa interfaz, pues ese test B debería haberla tenido ya definida al interior de él. Y entonces, pues al no tenerla, se va a chillar el compilador en ese momento y te dice, no, te falta implementarlo, lo debes implementar. Sí, efectivamente. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si vamos a ver el caso de la derecha, miremos que a diferencia del otro, ¿sí? En este caso estamos definiendo, en vez de decir nosotros que, en este caso, mire que tenemos una clase abstracta. Entonces, en vez de tener una clase normal, ¿sí? Tenemos la clase test A, ¿sí? Donde recordemos pues que esto no importa. Con este ejemplo lo que quiero decirle a ustedes es que mire que test A, ¿sí? Definí yo un método M y yo también puedo querer tener una clase abstracta que se llame también test A. Entonces mire que luego recordemos que una clase abstracta pues también me permite definir a mí métodos normales. Entonces en este momento como clase abstracta la puedo definir y le puedo poner el método M con lo que yo tenía de hola. Entonces esto de alguna manera, ¿sí? Al tenerla nosotros aquí, y aunque es abstracta, pues mírese que el único que me está obligando a mí también a implementar el método M es igualito a lo que decíamos, es la interfaz, porque este método M al interior de TESA no es abstracto, es un método normal, y al heredarse aquí en ese sentido, pues satisface esa necesidad que se pedía con la interfaz TES2 que yo tengo acá. Entonces, a mí me va a salir igual, independiente que esto sea abstract o no abstract, este TESA, pues va a salir el mismo resultado. ¿Listo? ¿Aló? ¿Sí me están copiando, muchachos? Sí, profe, ahí se lo escucha. Si es que estoy como raro yo. ¿Qué te iba a decir? No sé por qué se me vuelve y se me sale otra vez el del otro computador. Qué pena, pues otra vez. Sacarnos un segundito para esto, que se me está cerrando solo. Bueno, entonces sigo. ¿Para qué sirve entonces una interfaz? Entonces, una interfaz impone un protocolo de métodos a implementar. Recordemos pues que todos son abstractos, entonces estaríamos obligando a que el que lo implemente debe definir ya esos métodos. Entonces, lo único que está en la interfaz es decir, yo los declaro, pero usted los tiene que implementar. Una interfaz introduce un nuevo tipo de dato, ¿sí? Como hemos dicho, las clases que implementan la interfaz son compatibles con este tipo de datos, es decir, juegan a hacer ellos ese tipo de datos nuevo que yo genero. Las interfaces también posibilitan la herencia múltiple, pues en cuanto a que pues, hablamos de jerarquía de tipos, ¿sí? Recordemos que una interfaz pues es una definición de un tipo y por lo tanto la clase que la implemente pues va a jugar precisamente a ser también de esos supertipos que yo estoy definiendo ahí. Sin embargo, hay unas restricciones en este sentido, pues, pero la interfaz no tiene contenido para heredar, realmente ella no maneja atributos, es decir, ella no define estados. Recordemos que la definición de atributos en una clase es permitir definir el estado de los objetos que se van a derivar de esas clases, ¿sí? En este momento, al definir una constante, pues no estamos definiendo realmente más allá de definir unos elementos, pero no estamos definiendo un estado como tal. Entonces, los métodos no tienen códigos, las variables en este caso no son variables de instancia. Recordemos que las variables aquí pues realmente van a ser unas constantes y van a ser asociadas precisamente a la clase, porque con el ¿cómo es que llama? Con el static, ¿sí? Estamos definiendo que esos atributos que son constantes, pues con el final, van a ser realmente de la clase, más no de instancias, ¿sí? Entonces, en este momento también se habla que son implícitamente public, entonces son final y son estáticos, ¿sí? Y al ser final, pues se deben inicializar, es decir, darles el valor en ese punto como tal. Listo. Una interfaz no proporciona tampoco funcionalidades, porque pues, tengamos presente que lo único que hace es declarar la funcionalidad, es decir, declara el método, pero realmente no está definiendo qué se hace con ese método, ¿sí? Entonces, lo que estamos es dejando para que los hijos obligatoriamente tengan que implementar, pues no hijos, sino los que lo implementen como interfaz, tengan la obligación de implementar el código y definir qué es lo que ese objeto va a hacer
como funcionalidad. Listo, esas son cosas que hay que tener claras de la interfaz. Entonces, por ejemplo, veamos este pequeño ejemplito también en algo. Muchas veces, cuando se definen este tipo de cosas, pueden ocurrir, digamos, pérdidas en la definición de los métodos. Miremos que en este caso, nosotros tenemos la interfaz inter, ¿sí? Que declara aquí, digamos, que vamos a llevar el método f, recordemos que es abstracto y va a obligar que los que lo implementen lo tengan que desarrollar. Definimos también una clase abstracta que es normal abstract, ¿sí? Al interior de ella, como una clase abstracta, puedo definir un método normal y lo defino ahí. Entonces, en este caso, miremos que para el método que define f es de tipo protected, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a hacer un análisis. El tipo f de inter, ¿de qué grado de visibilidad tiene ahí en este momento esa f, chicos? ¿Ese es de paquete o ese es de qué en este momento? En F. Ese método F que tenemos ahí. Para subclases, nada más. No, por eso, pero la visibilidad de qué es. Miramos que en la clase abstracta F es de tipo protected. El F en inter de qué visibilidad tiene. Es de tipo paquete. Sí, es pública. Exacto. Mira que como no la definimos, cuando se va a compilar, aquí no la va a asumir de paquete. ¿Sí? Podríamos pensarlo. Él asume, recuerde que estos elementos se asumen públicos. Entonces, él lo va a compilar como público. Entonces, en este momento, la f de inter es pública, la f de normal abstract es protected. Listo. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener esta clase normal, que va a extender de normal abstract, ¿sí? Como tal, y vamos a mirar qué se puede pasar acá. Entonces, para esta primera parte, ¿sí? Karen, también gracias por lo del público. En ese sentido, miremos que nosotros vamos a definir un objeto de tipo normal, ¿sí? Lo vamos a tener acá. Mire que aquí extiende de normal abstract. Entonces, aquí pues este señor simplemente es hijo y no pasa nada. Y en este caso, cuando tenemos n de f, ¿sí? Este señor como tal, pues lo que va a hacer es que simplemente va a decir llamado a f. O sea, mire que en este caso fue una implementación muy sencilla, no estamos interviniendo que él va a implementar a inter, solamente para el caso de normal va a decir él es hijo de normal abstract. Y por consiguiente heredo a este señor y lo puede imprimir y aquí no pasa nada. Listo, o sea, simplemente implementó ese método, se llamó y él solo tiene este método heredado de acá y pone llamado a f y simplemente sale. Ahora, ¿qué pasa cuando se modifica y cambiamos esto? Entonces, mírese que aquí, a diferencia de este que era normal abstract, le podemos decir, venga, pero yo quiero que implemente usted también inter. Entonces, miremos que aquí le ponemos implements inter. Y vemos que aquí nos va a salir un error. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos saca de esto, muchachos? El código del resto es normal, es el mismo que teníamos antes. ¿Y por qué aquí se genera un error al poner este código? ¿Por qué creen? Exacto, David, gracias. Sí, mire que en este sentido, como lo dice David, sí, en este caso particular, sí, lo que les decía, F es público en inter y F es protected en normal abstract. Entonces, la intención que se tiene en la clase normal es, usted se va a extender, o sea, va a tener un papá que se llama normal abstract y vimos que con solo él no había problema, pero con implements estamos definiendo que él va a implementar inter, e inter tiene la intención en su diseño que la F que usted está pidiendo ahí debe ser pública. Y aunque lo hayamos visto que al tener una herencia de esa F, porque él es hijo de ella, el problema es que esta F viene como protected. Y recordemos que nosotros no podemos, ¿sí? En una especie como de sobreescribir esto, ¿sí? Siendo este método más privado que el que mi papá me estaba pidiendo acá.
Entonces, que la interfaz, porque este no es padre, al implementarlo, estaba definiendo. Entonces, él te está diciendo, tú debes definir un método f de tipo público. ¿Listo? Y usted aquí lo que está implementando es un método f de tipo protected que es más privado. Entonces, por consiguiente, esto que le va a sacar a uno, ¿sí? Le va a decir que el método heredado de normal abstract f no, ¿sí? O sea, en este caso, él se oculta, ¿sí? Porque el método abstract de inter le está obligando a usted a que usted no lo satisface. Es decir, en este momento este señor no lo toma como la solución. Entonces, por eso se habla de que se pierden definiciones de método, porque este señor le estaba exigiendo un método público y usted está haciendo esto, entonces él no lo reconoce como modelo satisfecho, ¿sí? Porque para él en este momento está más público este señor que lo que usted tiene acá. Entonces se oculta. Ese es en el caso de el concepto de la visibilidad. Listo. Entonces, cuando usted es un método, como en este caso es público, y sus métodos que tienen las clases son más privados, él no va a satisfacer esto. Entonces se habla de que se pierde la definición de ese método heredado. Y hay un error por ese tipo de cosas, ¿sí? Es protected y es más privado que el método F de inter, que es público. Entonces, aquí ocurre el concepto de pérdida de definición de métodos, ¿sí? Por ser la exigencia de la interfaz, que es público, y yo traté de satisfacerla con un método protected. ¿Listo? Preguntas. Normal. Bueno. ¿Qué más tenemos? Entonces, aquí puede haber una solución. La primera, ¿sí? Es, en este caso, normal, ¿sí? Tenemos nosotros de que es normal extend, pues lo que haríamos nosotros es, o sobreescribimos la clase, en la clase normal, decimos, sí, estos son estos elementos, y yo voy a sobreescribir el elemento y lo voy a poner público. Entonces, en este momento, aunque él hereda del otro, pues recuerda que se sobreescribe y queda ese método f, ¿sí? Sobrescrito, y al ser público, satisface lo que estaba pidiendo la interfaz en este momento. O una segunda solución ya tocaría es cambiar en el método abstract, ¿sí? En este método normal abstract, cambiársele y ponérselo público, ¿sí? Son las dos soluciones que podría uno plantear para corregir este problema, ¿sí? Y ahí sí no se ocultaría acá este método, y ya al heredarlo satisface el requerimiento que se pedía de la interfaz inter en este punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, siempre deberán ser públicos porque lo pedía la interfaz. Bueno, miremos esto. ¿Por qué creen que sacan error en el manejo de interfaces? Miremos un poco este código. En este caso, tenemos una clase que se llama base, ¿sí? Que tiene el atributo x igual a 10. ¿Listo? Entonces recuerde que esta clase es un atributo normal, es una clase normal, tiene la x igual a 10, define en este momento un valor a ella, no es una constante, no es nada porque no lleva el final ni nada. Entonces es un atributo normal de la clase base. Tengo una interfaz, ¿sí? Que se llama interfaz, que también define un atributo x, pues que no es un atributo sino una constante. Recordemos que el hecho que yo le escriba x igual a 20 no se maneja igual que esta, porque es una interfaz, y recuerde que esta automáticamente se vuelve público, se vuelve estática y se vuelve final, ¿sí? O sea, realmente lo que estamos representando aquí, aunque no lo escribimos nada, ¡pin!, se compila este señor y se nos va a volver precisamente static final, ¿sí? Y en este caso pública, ¿sí? Esa aparente variable, y va a quedar como una constante. ¿Listo? Entonces, tenemos una x acá constante, tenemos una x variable acá, y luego tenemos que single herencia, en este caso, implementa interfaz. Entonces, tenemos en este momento una variable y, mire que esto es una clase, aunque dice que implementa interfaz, y estamos diciendo que y es igual a 2 por la x. Entonces, al implementar interfaz, ¿sí? De alguna manera, miremos que él tiene esta constante, ¿sí? Y al implementarla, lo que va a hacer es heredar esa constante acá.
Entonces, se va a tener claro que en este momento vamos a tener esta constante definida aquí, ¿sí? Entonces, X va a ser igual a 20, ¿sí? Y a la vez este señor va a tener esta Y que va a ser 2 veces la X que yo tengo acá. Aquí lo tengo como OK, ¿sí? ¿Por qué está como OK? O sea, a ver, ¿esto está bien puesto o está malo? ¿Habría un error ahí o no habría un error ahí, muchachos? Profe, no habría error ahí porque toma la X de interfase, la definida ahí. Exacto. Sí, ahí es una constante, pues no importa. Y sí va a ser una variable. En este momento está 2 por esa constante. Aquí no pasó nada. Gracias. ¿Qué pasa usted con esta múltiple herencia? Sí, mire que esta clase extiende de base y también implementa interfaz. Aquí ya empieza a generarse problemas a nivel de atributos. Miremos que en este caso, en base, al ser hija de base, se supone que él va a heredar esta X igual a 10 como atributo, es decir, como variable. ¿Listo? Pero al implementarla como interfaz, se supone que él va a recibir también esta como constante. ¿Listo? Entonces, en este punto, cuando yo voy a tratar de hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Y yo voy a escribir que Y es igual a 2X, mire que nos genera un error en tiempo de compilación. ¿Listo? Nos genera ese tiempo de compilación porque la pregunta que él va a hacer aquí es, oiga, ¿qué hago yo acá? ¿Esta X de quién es? ¿Sí? ¿Es la X que yo heredé de base o es la X constante que yo heredé de interfaz? ¿Sí? O sea, el compilador no es capaz de definir esto en este punto. Entonces, el escribir yo esto, Y igual a 2X acá, es un error en tiempo de compilación, porque él no es capaz de resolver cuál de las dos X va a incluir acá, ¿sí? Si la que recibe mi padre base o la que recibe mi implementación interfaz. Entonces, esto, por ejemplo, no es correcto escribirlo. Lo que tiene uno que hacer para corregir esto es lo que tengo acá en esta línea, pues porque esta ya es con Z. Entonces, está diciendo que Z es igual a 2, y mire que a diferencia de esta, que había una ambigüedad, ¿sí? En este caso, le estoy ya especificando con el nombre de la, entre comillas, clase, pero esto es de la interfaz. Recuerde que en este momento yo puedo usar interfaz.x. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué puedo yo escribir esto interfaz.x? Porque es estática. No, estática. Mentira, sí, estática. Sí, sí, gracias. Está confundiendo con el final. Sí, porque al ser estática, recuerde que es de la clase. Y recordemos que todo atributo de la clase se puede llamar con el nombre de la clase. ¿Sí? Entonces, en este momento yo puedo escribir interfaz.x y como esta es una variable de clase por ser estática, ¿sí? Yo la puedo utilizar así. Entonces, en este momento puedo escribir la interfaz.x y aquí ya no hay ambigüedad, porque con esto tuve la intención de decirle, hey, no, vea, me va a coger por favor esta. ¿Sí? Entonces, este valor lo va a asumir. Aquí no hay ambigüedad como era en el primero. Entonces, esta es correcta. ¿Listo? Entrando nosotros al método, que yo tengo aquí, donde le vamos a pasar, sí, un objeto múltiple herencia aquí a este, que va a estar asociado a este arg. ¿Listo? Vamos a definir esto. Entonces, mírese que, por ejemplo, aquí generamos un error en tiempo de compilación. Entonces, vuelve de alguna manera a pasarnos lo mismo. Aquí en este momento le pasamos, se supone que le vamos a pasar un objeto de este tipo al interior de este. Le decimos, este método, pásele un objeto del mismo elemento que tengo. Entonces, es como apuntar a ese elemento y en este momento yo no sé cuál es la X, porque recordemos, tengo esta X y tengo esta X. Entonces, el compilador aquí se va a volver loco. Sí, algo parecido como pasó aquí con esta. ¿Cuál X es la que yo cojo? Porque en este momento este add apunta a un objeto de tipo múltiple herencia, ¿sí? Y como él tiene estas dos X y X, él dice, ¿pero cuál cojo? ¿Sí? Yo no sé nada. Entonces, como tipo de dato de add, que es de esta múltiple herencia, como tiene las dos X, el hecho que yo se lo escriba así,
también genera un error en tiempo de compilación. Entonces, una solución es como lo que estábamos colocando ahorita. Una primera solución es de decirle, no, venga a ver, como puse yo aquí, X es igual a interfase.x, ya no hay una ambigüedad, ¿sí? Y la puedo colocar, ¿sí? Ahora diríamos, profe, pero yo no quiero colocar esta, sino que quiero coger es esta. Entonces, ¿cómo hago? Ahí sí ya queda un poco difícil ser tan directo y decir, voy a colocar esta. Porque recuerde que nosotros, como esta clase no es abstracta, pues no es en este momento este atributo es una clase normal, este atributo pues pertenece a una clase normal y a la vez es de instancia, pues yo no puedo escribir base.x, ¿sí? Porque pues no es de la clase, ¿sí? Entonces yo en este caso lo estoy haciendo para interfaz, pero por ejemplo si yo quisiera en este momento, vamos a ver cómo se puede hacer. Y entonces en vez, cuando yo quisiera llamar es la X de mi papá, pues como no puedo usar el nombre de la clase porque este atributo no es de la clase, es de instancia, puedo hacer esta solución. Entonces, si yo lo que quiero en vez de llamar a la interfaz, quiero llamar a la variable de la clase, pues voy a declarar un puntero de tipo base, que es de la clase que yo quiero, y le voy a decir, venga, por favor, vamos a hacer este this, ¿sí? Lo vamos a asociar a mí mismo. Entonces, este método, recuerde que el this asocia a quién. El this es el objeto, sí, dueño del método que se está ejecutando. Entonces, mire que aquí lo pude colocar y digo this, es decir, en este momento esta B apuntaría al mismo objeto, sí, que está tratando de ejecutar este a método, sí. Entonces, lo tengo como elemento, pero él está mirando esto en el contexto de B, que es de tipo base. Entonces, cuando yo lo voy a mandar a imprimir, lo único que estoy haciendo es que le escribo b.x. Mire que aquí ya no hay una ambigüedad, porque B se ve como base. Entonces, el hecho que él escriba .x, ya él no va a pensar que va a ser de tipo interfaz, ¿sí? En este caso la X, sino que con este puntero de tipo base, él rompe la ambigüedad y asume que va a ser este valorcito que yo tengo acá. Listo. Entonces, para interfaces no queda mal esto, porque pues, ellas son de todas formas atributos de la clase, ¿sí? Y cuando son clases normales y las quiero poner, pues uso un apuntador de la clase y ya sobre ellas hago la referencia. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? ¿Hay alguna duda? Entonces, dejo este comentario, ¿sí? En ambas hay error porque para el campo X no es posible definir si X es de la base o de la interfaz. Por eso están esos errores. Y la solución, como le digo ahí, es indicar la interfaz a la que pertenece el campo, como ocurre en la línea 10, si lo que quiero es coger las de interfaz. Y lo que es en la línea, esto en la línea 10 y en la línea 13, pues porque están todas haciendo referencia a interfaz. ¿Listo? Y si no, usar un apuntador de la clase que yo quiero, ¿sí? Y en ese sentido se rompe la ambigüedad, ¿sí? Que es lo que va a pasar aquí en las líneas 14 y 15. ¿Listo? Queda claro este pedacito, ¿no, muchachos? Esto para manejo de atributos, pues, o las constantes en ese sentido. Bueno, ahora se hace una pregunta. Cuando yo quiero usar, ¿cuándo uso interfaz o cuándo uso clase? ¿Sí? Miremos en este caso esta clase abstracta ordenable. Vamos a tener una clase abstracta ordenable que va a tener este método menor, que me devuelve un booleano, ¿sí? Y en este sentido me permite pasar en este momento, ¿sí? A esta ordenable un objeto de tipo ordenable también, ¿sí? Entonces, en este momento valor va a que, donde lo pase este método, valor es una variable que va a apuntar a ese objeto ordenable que yo voy a pasar. Al ser esta clase ordenable, ¿sí? Yo la puedo aplicar al problema que teníamos gráfico, quiero aplicarlo al problema que tenemos gráfico y al problema típico que empezamos a estudiar de la herencia, que es el de persona, empleado, directivo. ¿Cómo lo quiero aplicar? Por ejemplo, yo en este caso, ¿sí? Yo quiero hacer esta pregunta. Yo quiero usar este ordenable para la clase cuadrado. Y yo quiero usar este ordenable para la clase directivo. ¿Sí? Entonces, mire que en este método, lo único que me está diciendo es devuélvame un objeto, éntreme por acá un objeto de tipo ordenable. Entonces, yo lo que quiero es, yo quiero para cuadrado que sea esto. Yo no quiero para nadie más. Yo solo quiero para cuadrado que haga esto y solo quiero que para directivo hagan esto.
Entonces, esta clase abstracta, al ser clase abstracta, la puedo aplicar en cuadrado y la puedo aplicar en directivo, muchachos. Es decir, yo podría decirle, venga, entonces para hacerla, la uso como un hijo de ella, ¿sí? Y le voy a decir en este momento, listo, señor cuadrado, vamos a usarla como una clase que yo le heredé y inmediatamente heredo ese método menor para aplicárselo a cuadrado o para aplicárselo a directivo. Lo puedo hacer con una clase abstracta, muchachos. En estos casos. A ver, Juan, gracias por la respuesta. ¿Por qué sería no? No sé si es por cuestión de instanciar una clase abstracta, no sé, por ese lado. Mire Porque que el método es normal, el método no es abstracto, pues en este momento, bueno, mentiras, sí, en este momento es un método que podría ser abstracto eso, pero más que ser esto, recuerde que más que instanciar, tenemos aquí un problema, pero si es como tú dices, no se puede hacer, porque tenemos un problema, Cuadrado ya está ocupado como papá, o sea, ella tiene un papá para el holograma, y Directivo también está ocupado y tiene un padre que es empleado. Entonces, una clase abstracta, no puedo yo extenderla una segunda clase a decir, hey, extendamos lo ordenable, porque recordemos que en Java solo puede haber un papá, ¿sí? Y cada una de esas clases ya lo tiene. Entonces, ¿qué le tocaría a uno pensar aquí? No, venga, a ver un momentico, subámonos para esta, para ver si al heredarle esta me llega acá. Y como ya ella tiene un papá, me toca llegar hasta la cima. Entonces, mire que para yo querer implementar en cuadrado este método ordenado, este método menor, ¿sí? Como tal, y en directivo, prácticamente tendría que irme hasta la cima para poder que le llegue a este señor este método. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cambiando todas las otras clases, ¿sí? Que no queríamos nosotros cambiar, porque nosotros lo único que queríamos era que cuadrado y directivo implementaran en este método menor y habíamos pensado usar ese concepto de la herencia. Entonces, realmente en este caso, ¿sí? Al obligar precisamente a esas clases superiores, pues realmente es preferible en muchos casos, mientras se pueda, digo mientras se pueda, porque por ejemplo la clase abstracta implementa métodos normales, en ese sentido, implementa variables normales, entonces pues si usted las quiere implementar, pues no pues, se podría usar interfaz, ¿sí? Pero mientras yo pueda, y si son métodos así que yo quiero declarar y todo, yo prefiero utilizar interfaces, porque en este caso, una interfaz, ¿sí? Me es más fácil usarla acá. Usted ya tiene su papá, no me importa, usted implements, ordenable. Usted tiene su papá directivo, implements, ordenable. Y con esto él ya está declarando esto y yo la defino y perfectamente esto queda viable, ¿sí? Entonces, en este caso es preferible usar una interfaz siempre que se pueda más que una clase abstracta. Bueno, detalles de la interfaz. Entonces, una interfaz puede derivar de varias otras interfaces con extend. Ojo, esto es una cosa rara y como loco, pero es verdad. O sea, la interfaz, sí, puede tener varios padres interfaz. Esto se debe a una ruptura que hay entre lo que es la interfaz y los objects, como lo vamos a ver ahorita. O sea, yo aquí puedo tener varias interfaces y la puedo usar. Esto es como una especie de herencia múltiple, pero no es así. Pero entonces yo puedo, como aquí solo declaro métodos, no los implemento y simplemente constantes, pues las va a recibir él acá y esto es viable escribirlo de esta manera. Las interfaces también pueden pertenecer a un paquete. Recordemos que como una clase, usted define la clase, aquí se va a compilar también la interfaz y va a quedar ese punto class pues definido acá y simple y llanamente, pues como archivito va a quedar asociado a un paquete determinado, ¿sí? Las interfaces pueden ser o públicas o de paquetes. La interfaz como clase, pues no estamos hablando de los métodos ni nada, sino la interfaz como tal, ¿sí? Y los métodos implementados deben ser public en las clases que implementan las interfaces. Recuerde que en este caso todos los métodos que yo declaro de una interfaz son públicos y por lo tanto todos los métodos que ya van a tener que ser implementados como clases que implementan a esa interfaz, pues deben ser públicos, por lo que ya vimos que si no habría ocultamiento precisamente de algunos otros elementos. Entonces deben ser públicos para que sean admitidos como el que está satisfaciendo esa necesidad que se decía en la interfaz
que era implemente este método que al compilarse quedaba público. Entonces, eso, lo que decíamos, pasa igualito, se pierde la declaración cuando usted implementa f acá y aquí f la declara y es protegido. Como este f queda público, entonces no me va a admitir este f que yo tengo acá para satisfacer su requerimiento y por lo tanto se pierde esta definición. Entonces debo de desarrollar obligatoriamente en esta clase el f que yo tengo acá poniéndolo público porque este aquí no me sirve para satisfacer a este señor por ser más privado. Una clase que implementa una interfaz debe implementar todos los métodos de la interfaz, eso está claro, ¿sí? Entonces en este momento él las debe implementar. Y hacer un cast de un objeto a cualquier interfaz es sintácticamente legal porque es como cambiar usted de un tipo de dato a otro tipo de dato, ¿sí? Aunque como lo pongo aquí, puede haber error en tiempo de ejecución. Recordemos que pues, esto se aplica a las leyes, pues, que si yo voy a castear algo, pues ese objeto, ese apuntador que era de una clase superior, debería estar apuntando a un objeto, pues, que sea de la misma clase cast que yo quiero poner o inferior a esa clase cast, pues, esas reglas que se dieron en la primera clase de herencia. Y una interfaz no hereda de object. Por eso yo puedo manejar como este tipo de cosas. Es decir, aquí la interfaz nunca va a ser hija, ¿sí? Eso es una cosa diferente en Java. No es un object, ¿sí? Él es una interfaz y no hereda entonces el toString, no tiene el finalize. Ese tipo de cosas no las tiene este señor porque no es hijo de object. Él no se hereda cuando se compila y va a decir extend no. Él no tiene nada, él es una entidad ahí superior y él no va a tener ese tipo de cosas, por eso el toString y todo eso no los va a heredar. Las interfaces no tienen ningún constructor. Recordemos que las clases abstractas sí llevan un constructor porque tienen la intención que las clases hijas, cuando definen sus constructores, van a llamar a su papá con el super y automáticamente él debería ejecutarse como tal en esa definición. Las interfaces no tienen ningún constructor porque eso no va a ocurrir así. Sí, se trata como un tipo de datos, pero él no va a pretender, pues, como la interfaz no tiene constructores, pues que se ejecute eso. Simplemente va a heredar las constantes y obligarlos a que declaren los métodos como tal, pero no pasó aquí nada, ¿sí? En ese sentido. Y eso también se ve por eso mismo que les decía, pues nosotros no estamos definiendo atributos ni nada de estado, porque pues prácticamente las interfaces no tienen intención de generar objetos, ¿sí? Porque tampoco, igual que las clases abstractas no las tienen, y tampoco tienen entonces la obligación también de implementar estados, que los hereden los hijos, porque lo único que va a tener es una constante y que es de la clase inclusive, ¿sí? Entonces no van a ser asociadas a las instancias, por eso no van a tener constructores. Aquí hay un ejemplo sencillo de cómo es la utilidad de una interfaz. Muy rápidamente definimos la clase colección en este archivo Java, ¿sí? Miremos lo que básicamente tiene, es una interfaz, esta interfaz colección tiene la constante máximo, ¿sí? Número, es decir, esta es una colección que va a tener máximo 500 elementos y tiene los métodos de introducir y extraer. En el primero del paso un objeto y en este simplemente retorna el objeto. Miremos que en este caso se están definiendo, son abstractos, no lo escribí aquí, pero pues ya con esto de saber que al ser de interfaz van a quedar abstractos y van a exigir que cualquiera que lo implementen tienen que desarrollar ese introducir y ese extraer. Ese caso lo vemos aquí en Pila, que va a implementar a esa colección. Pila lleva en este momento una variable de elementos que es de tipo lista, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? También es privada, bueno, tiene el método de introducción, como les decía, y el método de extraer. Simplemente, pues aquí pregunta que el máximo cuántos números tiene, solo puede llegar a 500, y si pues, no, está menos de ellos, pues adiciónelo. Y el de extraer está vacía, pues no se puede hacer nada, o si no está vacía, pues en este momento define un atributo último, temporal, de tipo object, y simplemente, en este caso, de elementos, como él está diciendo acá, miremos que va a coger el número de elementos que tenía mi array acá y lo cojo -1, porque recuerde que por índice, pues si tengo 500 elementos o 100 elementos, pues llego hasta el 99. Entonces voy a declarar que, por favor, aquí sería el elemento máximo -1, que sería el último elemento, y eso es lo que estaríamos tratando de coger aquí, el último elemento, y vamos a decirle get element, es decir, lo vamos a capturar de elementos a este elemento que yo tengo acá,
y este quedó en esta variable último, y una vez que ya lo tengo, vamos a coger los elementos y le vamos a decir, yo ya lo tengo guardado ese objeto de elementos que estaba siendo apuntado por el último componente de este array. Lo tengo asociado a último, y ahora le voy a decir, bórrame ese último elemento. No es que en este punto ese elemento no desaparece porque está asociado a esta variable último, pero sí se quitó ya el arreglo elementos en este momento con este método. Y en este caso, ya lo que va a hacer es quitarle este elementos y me va a retornar la variable último, que fue el último elemento que previamente, pues ya aquí en este caso lo hemos quitado. Entonces, devuelve precisamente ese último elemento que fue quitado de esa lista de elementos. Y tengo vacía simplemente para verificar, en este caso, pues que el tamaño pues, sea igual a 0 en este sentido. Y aquí tengo también imprimir último, pues en ese momento lo único que va a hacer es que va a capturar en este momento cuál es el tamaño -1, el índice último de ese elemento que yo tengo acá. Eso es lo que haría este método. Pero mire que este implementa colección, ¿no? Por eso tuvo que implementar, introducir y extraer. Adicionalmente, hereda esta constante máximo número 500, ¿no? Entonces, él va a hacer un método de colección, el máximo en este momento, pues, implementa ese tipo de cosas y como elementos que va a tener acá y por eso lo puede usar automáticamente aquí máximo número, no estaba declarado porque fue heredado, ¿sí? En este sentido. Y tengo la clase A, mire que en esta clase A también va a tener una variable de elementos que es de tipo colección, ¿sí? Y en este momento va a tener un constructor al que le va a pasar una colección, ¿sí? Y en este caso, lo que le voy a decir es que elementos va a ser igual a la colección que yo le pase. O sea, mi atributo elementos va a apuntar a esa colección que yo paso. Y tenemos coger uno, que es un método que le pasaré a otra colección. Y esa colección que yo pase, le vamos a hacer lo siguiente. Le extraemos su elemento, es decir, aquí va a sacar el último elemento, que no lo devuelve, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar en el contexto de mis elementos, que es de colección, ¿sí? Le vamos a decir introducir. Como él es colección, él sabe qué es esto, pero como está en el contexto de este elemento, pues él va a estar asociado a los elementos que yo pase aquí como tal. Entonces, aquí muy rápidamente generé dos objetos, pila 1 y pila 2. A pila 1 le hice introducir buenos días, es decir, dentro de sus arreglitos que tiene aquí va a tener un solo elemento, buenos días. En P2 creé un primer elemento que es el índice 0, buenas noches, y un segundo elemento que es el índice 1 a todo el mundo. Entonces tengo dos pilas, uno nada más con un elemento y este con dos elementos. Al crear el objeto, mire que le estoy pasando a pila 1, ¿sí? Es decir, el arreglo de este señor que solo tiene un elemento, estamos pasando a pila como objeto. Entonces, al pasárselo como objeto, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos acá como coger uno, recuerde que lo tenemos en ese sentido, estamos creando al objeto, que sería aquí, va a decir, los elementos de su atributo A, que es de esta, van a quedar esta variable apuntando a P1, ¿sí? A este señor como tal. Y vamos a decir, por favor, coger 1 y le voy a pasar a P2. Es decir, con este coger 1, recuérdese que en ese caso, ¿sí? Cuando lo estamos cogiendo nosotros acá, esa colección que yo paso, lo que vamos a hacer es, le vamos a extraer de P2, que fue lo que pasé, le voy a extraer su último elemento y se lo voy a introducir a mi variable de elementos que yo tengo acá, es decir, a ese elemento. Entonces, se lo quité a este señor, se lo borré y se lo paso al mío. Entonces, por eso cuando yo ya le doy a P1, último elemento, pues en este momento, sí, no, ¿cuál sería, muchachos? Buenos días, o cuál sería el último elemento acá, cuando se imprime este. Siendo que previamente había cogido yo A.coger 1 y le había pasado P2. ¿Qué respuesta podría ser ahí? Entonces, en P1, gracias Juan por la respuesta. Entonces, miremos si es correcta o no es correcta. Entonces, en este momento, como hicimos coger 1, recuerda que coger 1 era extraer del 2 que se pasó. Entonces, le quitamos a todo el mundo y lo introdujimos en la de elementos que es el P1. Entonces, en este momento, P1 quedó con buenos días a todo el mundo y P2 quedó solamente con buenas noches.
Entonces, el primer elemento que yo tengo acá, que es el último, ¿sí ve? Va a quedar entonces es a todo el mundo, no buenos días, ¿sí? Porque se lo sacamos a P2 y se lo pusimos a P1. Y aquí estamos imprimiendo el último elemento y por eso es a todo el mundo. Y al imprimir a P2 el último elemento, pues como ya le quitamos este, solo quedó buenas noches y es el que va a imprimir aquí. Esto que estoy haciendo aquí con una sola línea y tengo estos elementos, esto sería demasiado duro si yo tuviera que hacer if y estar siempre preguntando if, usted es instancia of de tal cosa, usted es instancia of de tal cosa. La ventaja realmente que tenemos precisamente con esto es que todos son tipos de datos y mire que se ligan automáticamente según el tipo de datos. Entonces, aquí hemos jugado con tipos de datos de tipo colección, por ser de tipo interfaz, y hemos jugado también con objetos normales, pues de tipos clases normales, ¿sí? Como lo que es la pila en ese sentido. Entonces, la herencia es muy importante porque a nivel de los métodos y todo lo que yo vaya pasando, se van a asociar según el tipo de datos que yo tengo. Entonces, por eso la herencia se hace importante y en este caso, por ejemplo, para hacer una interfaz, también es un tipo de dato y se asociaría según los métodos que yo estoy trabajando. Bueno, para romper un poco como esa monotonía que lo que está hablando, también hay una cosa y es que Java, después de la versión 8, ¿sí?, introdujo algunos conceptos nuevos. Originalmente hasta la 7, la interfaz era estricta, en el sentido que era para implementar constantes y declarar métodos abstractos que deberían ser implementados por esas clases que lo implementen a él como interfaz. En este nacieron otras cositas adicionales, ¿sí? En este caso hablaron de unos métodos por default. Entonces, en este caso, desarrollaron un concepto y fue el método por default, ¿sí? Y este método, a diferencia de los métodos normales que se definían hasta las 7, que solo podía ser la declaración, pero no llevar código, estos van a tener también no solo la declaración, sino el cuerpo, es decir, el código. Y no van a ser abstractos. Entonces, se conforma entonces de la palabra clave default, miremosla acá, y le ponemos ya en este momento como un método, pues en este caso que yo quiera llamarlo. Aquí le puse default method, pero realmente en este momento lo importante es decirle que él es un default, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces la palabra clave default y además en lugar de terminar la firma con un punto y coma, pues yo ya llevo el código. Aquí puede haber puesto XXX, lo que yo quiera, ¿sí? Aquí lo estamos llamando default method, pues como por ser constante con los nombres que estamos hablando, pero eso puede ser un XXX, porque él ya con esta palabra clave está identificando, este es un método default. Si yo no le pongo esta palabra, él debería asumir que esto es abstracto y le debería a usted decir, hey, ¿usted por qué me está llevando un código acá? Si esto debería ser abstracto. Pero como es default, él admite esto. Entonces, esto se agregó para permitir la compatibilidad con versiones anteriores, porque ahorita de la 8 en adelante nace como ese apoyo, digamos que se tiene y que ha evolucionado, por ejemplo, Python. Python pues, es muy fuerte en la programación hoy en día funcional, ¿sí? Por eso la programación hoy en día funcional pues, es muy buena también para la analítica de datos y por eso se ha pegado tanto este lenguaje de Python. Java, al ser muy objetual, porque se apega mucho a toda la teoría, pues se vuelve un poquito más complejo aprender y declarar un código en Java es un poco más largo que ponerse a usted a hacer en Python. Pero porque en Python funciona muy bien la parte analítica, pero con un enfoque funcional. Y eso es lo que lo diferencia de Java, que Java es objetual. Entonces se vuelve más complejo de definir las cosas. Y en ese momento Java quiso evolucionarse hacia esa programación. Y si ustedes han visto ya Scala, como lenguaje algunos de ustedes, pues es muy funcional también. Y en ese quehacer de ideas, pues él también quiso el Lambda, que es algo que nace precisamente asociado a este tipo de programación funcional, pues permitió ese tipo de elementos hacer que venga. Si yo tengo este método, pues yo puedo simplemente no cambiar las clases hijas de ellos, sino que en este momento puedo tener unas clases donde yo sí quiero definir una interfaz, le puedo poner un método default y todas las hijas que tengan ellos por compatibilidad van a heredar de ese método y no tendría que cambiarle ese método a todas las clases que ya estaban previamente inventadas en Java en versiones anteriores. Entonces se la aplico a esta nueva clase y se hereda por default a todas las demás. Eso es más que todo lo que se quiere hacer con este tipo de default y se evolucionó hacia ese tipo de cosas. Entonces, al implementar una interfaz con métodos default desde una nueva clase se tienen las siguientes opciones.
¿sí? Entonces, cuando yo ya declaro una interfaz que lleva default, pues, ¿yo qué hago? Como este método ya está implementado, pues ignoro los métodos default, sí, porque pues no me importa, listo, yo los heredo. Desde cuando digo ignorar, no quiere decir que no los va a usar, yo ya sé que los heredo y los dejo como fue la herencia pues de ellos en ese sentido, porque estos se heredan directamente, no tengo que implementar nada. Si quiero, en este momento los vuelvo a declarar y yo los podría declarar en este momento y decirle, hey, venga, ese método default, por favor, declárenme el abstracto. ¿Sí? Y yo podría ponerlo abstract, ¿sí? Nuevamente y declararlo con el método abstract default para obligar que mis hijos lo implementen otra vez, porque no quiero usar el método que venía de mi padre, pues de esa interfaz y quiero anularla ahí y que la vuelvan a definir los hijos. Yo podría hacer eso. O puedo hacer la sobreescritura de este método, ¿sí? Y poner otro código diferente al nivel de esta clase. Son cosas que yo podría estar haciendo. Ejemplo del default es esto, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, aquí tengo vehículo que tiene prender alarma y apagar alarma. Son default, ¿sí? Este pone este texto y este pone este texto. Se declararon estos métodos normales, pues, de una interfaz, es decir, son abstractos y deben ser implementados por todas las que lo implementen. ¿Listo? Tengo también, en este caso, la clase carro que implementa a vehículo, ¿sí? Y en este momento, miremos que al implementarlo, ¿sí? Le definí aquí marca, pero al implementarlo, pues obligatoriamente yo debería definir en este momento estas get, acelerar, get marca, acelerar y desacelerar. Entonces, mírete que al implementarlo, pues efectivamente estos métodos que están puestos acá, mire que yo los tuve que implementar, pero estos métodos default, pues los heredo, ¿sí? Y pues no tengo la obligación de escribir nada de ellos y los dejo tal cual como están puestos acá. Entonces él ya sabe que prender alarma o apagar alarma en este momento son heredados y van a ejecutarse este código como tal. Entonces, en este sentido, cuando yo creo ese objeto, que lo creo pasándole BMW, ¿sí? En el carro, pues pongo marca con ese valor. Y lo único que estamos haciendo nosotros como objeto carro es get marca. Get marca, pues ya lo tengo acá. Acelerar, sí, también ya lo tengo definido. Y desacelerar, tengo definido el método. Prender alarma, pues ya lo heredé. Y apagar alarma, pues ya lo heredé. Entonces, estas son las cosas que deberían estarse asociando normal con los métodos default. Adicionalmente, herencia múltiple, ¿qué sucede cuando una clase implementa varias interfaces que definen los mismos métodos predeterminados? ¿Sí es? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Aquí puede ocurrir una ambigüedad, digámoslo así, pues un problema, y es que si yo tengo la clase, la interfaz vehículo, y tengo la interfaz alarma, y tienen los mismos métodos por default, ¿sí? Tanto prender alarma como apagar alarma. ¿Listo? Entonces, realmente, hey, ¿qué hago yo con estos cuando yo quiero decir que carro implementa a vehículo y alarma? ¿Sí? Entonces, mírense que hay de alguna manera, en ese sentido, hay métodos duplicados, ¿sí? Llamados para apagar alarma y para prender alarma, ¿sí? O sea, con los mismos parámetros que yo tengo. Entonces, aquí se genera precisamente ese problema de identidad que se está trabajando acá. Es decir, él no va a compilar. Entonces, existe un conflicto, la clase carro pues hereda precisamente esto, y en este caso la clase hereda ambos conjuntos aparentemente de este método default, ¿sí? Que yo tengo acá. Ahora, ¿qué pasaría en este caso, sí? Cuando yo tengo estas cosas y están definidos estos tipos como tal. Entonces, se supone que estos dos elementos no compilarían. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar este tipo de problema? ¿Sí? Entonces, nosotros en este caso particular, lo que podríamos tener nosotros es, no tengamos esto como lo tenemos definido acá, sino simple y llanamente, por ejemplo, un carro que implementa a esto, podríamos decirle cuál es la que yo quiero coger, porque pues aquí él no sabe si va a tomar esta o esta, o apagar alarma o apagar alarma, por eso saca un problema en compilación. Aquí yo podría entonces, en vez de dejarlo así, decir que los implemente, pero simplemente vamos a sobreescribirlos, ¿sí? Sería hacer una sobreescritura de ellos y decirle a este señor con la sobreescritura estoy anulando de cada uno lo que venga de allá, y simplemente en ese método default lo estoy sobreescribiendo y le voy a poner prender alarma, por ejemplo, es simplemente llamarle aquí con esta palabra. Esto no puede ser directo, sino decir, yo quiero que aquí sea vehículo y tengo que escribirle punto super, esto es una cosa clave que hay que poner punto,
prender alarma. Lo mismo acá, ¿sí? Esto para tomarlo desde vehículo. Vehículo punto, super punto, apagar alarma y decirle, yo todo esto los quiero coger de aquí de la interfaz vehículo. O quiero en la otra decirle, no, yo quiero cogerlos de alarma. Entonces pongo la interfaz, el nombre de la interfaz punto, super punto, y ahí pongo los métodos. Entonces, estas dos soluciones sí son viables. Sobreescribí eso que se venía de esas dos interfaces y simple y llanamente yo ya una vez con este tipo de cosas puedo usarlas en solución o, por ejemplo, las puedo hasta combinar. Sí, en este caso, al fin y al cabo, como esto es un string, esta es otra tercera solución, yo puedo tener un código que es prender la alarma y apagar la alarma, son sobreescrituras de esos que ya tenía. Y, por ejemplo, acá, mire, en el uno le pongo este string más este string más este string, porque cada uno pues me va a devolver un string. Entonces, yo son soluciones, pero lo más importante es que tú tengas claro y que le digas al compilador y en este momento al IDE, pues como se tiene, de dónde vas a sacar las cosas para que no haya ambigüedad como pasó en la primera diapositiva inmediatamente anterior. Listo. Se habla también que a partir de Java 8 existen los métodos estáticos y esto permite definir e implementar métodos asociados directamente a la interfaz, es decir, a la clase, ¿sí? En este caso se van a llamar estarán asociados a la clase, ¿sí? Y en este caso son métodos. Recuerden que teníamos, las constantes eran estáticas, pertenecían a la clase, pues, o sea, a la interfaz, pero en este caso los métodos no, eran simplemente para ser implementados, pero a partir de la 8 puede permitir hacer métodos estáticos. Entonces, se aplican ciertas cosas de los métodos estáticos en particular, es decir, en este caso no forman parte de objetos, pues, en el momento cuando se vayan a implementar, pues, clases en ese sentido, sino que estos métodos deben llamarse usando el nombre de la interfaz que procede este nombre del método, es decir, no vas a usarlos con el atributo, pues, desde las clases hijas, pues, que los van a implementar, pues, se van a llamar es con el nombre de la interfaz. Se debe definir un método estático dentro de una interfaz, ¿sí? Al definirlo, pues es idéntico como cuando estamos en una clase, se va a poner estático. Además, se puede invocar un método estático dentro de otros métodos estáticos. Recuerden que esto es por teoría, decíamos que un método estático puede llamar estáticos, ¿sí? Y también en el default. La idea detrás de los métodos de interfaz es proporcionar un mecanismo que realmente permita aumentar ese grado de cohesión, porque usted lo está asociando a la clase y más no a instancias, que es lo que uno que no sabe cómo se van a llamar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo get caballos de fuerza, ¿sí? Implementarlo como estático, ¿sí? Y en ese sentido, como tal, decir, vamos a implementar carro desde la clase carro a vehículo, y miremos que yo creo el objeto carro, normal, pero cuando yo quiero ejecutar este método, no se va a llamar normal. Yo tengo que obligatoriamente llamarlo desde la interfaz en este momento, ¿sí? O sea, mire que aquí lo llamo es vehículo punto y get caballos fuerza. Yo no puedo llamarlo en este momento como tal desde la propia clase mía, ¿sí? Y pensar que yo podría poner aquí, como se heredó acá, entonces este señor ya pertenece a este y como eso era estático, entonces yo ya lo cojo desde carro.get caballos fuerza. No, porque aunque se hereda acá, proviene desde acá y esto es estático en el contexto de la interfaz y yo tengo que llamarlo es con el nombre de la interfaz, ¿sí? Y no lo puedo llamar con el nombre de la clase que lo está, digamos, obligatoriamente admitiéndolo como elemento. Mire que aquí yo no necesito sobreescribir nada, ¿sí? Porque este ya está definido como estático y es propio de él. No necesito hacer nada. Él llega acá, pero para ejecutarlo siempre lo tengo que llamar con el nombre de la interfaz. ¿Listo? Entonces aquí ocurriría esto, ¿sí? Este método es estático de una interfaz y solo puede ser accesado desde esa clase como tal. Entonces, es otro detallito que hay que aprender de las interfaces. Al último, hay casos especiales. ¿Qué pasa en el contexto de una clase cuando los métodos duplicados de dos clases tienen la misma firma pero devuelven diferentes tipos? Esto no somos exentos y esto ya algo lo habíamos visto a nivel de los métodos. Tenemos la clase persona y tenemos la clase empleado que extiende de persona. Tenemos dos interfaces, entrevistar y promover. Y cada una, esta tiene, le está intentando decir, señor, vas a hacer un método, cualquiera que me implemente debe implementar el método hacer evaluación, pero aquí el señor retorna persona. Y este es hacer evaluación, pero retorna empleado.
Entonces, miremos que son dos cosas distintas. Entonces, si yo quiero una clase cazatalento que implemente a las dos, ¿sí? Y en este sentido, miremos que vamos a escribir aquí nosotros, vamos a hacer evaluación. Estamos obligándonos a tener que implementar este método, porque ya sea el uno, sea el otro, me dicen, hey, usted la tiene que hacer. Entonces, en este caso, mire yo cómo lo estoy haciendo. Yo le estoy diciendo, hacer evaluación y devuélvame un empleado. Y efectivamente retorno un empleado. Definí ya claramente el código de ese hacer evaluación, porque cada uno me lo pedía, pues que lo debe implementar, ¿sí? Porque las estoy implementando a ellas. Pero aquí tengo una que es persona y este es empleado. Este código está correctamente definido. ¿Por qué está correctamente definido y no tiene problemas, muchachos? ¿Por qué creen? ¿Mm? ¿Quién me colabora ahí? Porque un empleado también es persona. Recuerden que hablamos, exacto, va por ahí, gracias. Porque en este momento, miren que de cierta forma, eso ya lo habíamos tratado de ver a nivel de las herencias, debe haber una compatibilidad. Entonces, en este momento, el hecho que yo devuelva empleado, como tú lo decías, y ahí está totalmente acertado, empleado es polimórfico, ¿no? Porque empleado también es persona. Entonces, este señor satisface a este, ¿sí? Que le pedía que es empleado, pero él es compatible también con este, porque efectivamente yo estoy cumpliendo, al devolver empleado, también estoy asumiendo que yo devuelvo también persona, o sea, él es persona. Entonces, él va a chequear y dice, empleado es empleado. Empleado también es persona, o sea, chulo para el primero y chulo para el segundo, están correctos. Entonces, satisfizo las dos necesidades. Pero pasa, ¿sí? En este sentido, todo lo contrario, si yo llego a decir persona, y en este sentido, aquí va a haber un error, ¿sí? Y va a haber un error porque persona satisface a este requerimiento de entrevistar, pero persona no juega a ser empleado, por polimorfismo no lo es, porque persona es persona, pero no es empleado. Entonces, el hecho que yo devuelva acá, aquí me va a generar un error y si ustedes lo van a ver, el tipo de retorno es incompatible y obligatoriamente usted no está satisfaciendo este. Entonces, tendrías que, si vas a dejar esto, tendrías que definir otro método de hacer evaluación, pero que retorne persona. Que retorne, perdón, empleado en este momento. Entonces, él está diciendo, vea, por favor, implemente hacer evaluación en este momento, él implementa esta, pero él en este momento no implementa la de promover, ¿sí? En este caso, él en este tipo no, es incompatible y él no es capaz. Entonces, aquí esto está mal. Entonces, hay que tener también en cuenta este tipo de cosas cuando estamos mirando ese tipo de interfaz. Aquí les dejo algunos ejemplos, clases, por ejemplo, recordemos que ya habíamos visto que era serializable como clase, que es para poder guardar los elementos. Hay varios interfaces como colección, map, comparable, ¿sí? Y hay algunas cositas interesantes para que miren estos los métodos privados desde la Java 9, que son casos particulares. Para rematar en Python, tenemos lo siguiente, ¿sí? En Python, la herencia múltiple sí se ejecuta, ellos la conceptúan y todo, pues, pero en la vida real, pues uno trata como de evitar eso, a pesar de que sea Python, pero él sí maneja la herencia como concepto. Hay varias formas de implementar en este momento desde Python la herencia múltiple. Una muy sencillita es como un patrón de diseño que se trabaja en Python, que se llama el mixing, ¿sí? En el mixing lo que creamos son clases muy sencillas que están orientadas simplemente en el patrón de diseño mixing, es implementar ciertos métodos que solamente esas clases, cada clasecita va a llevar, pero que no llevan estado. Es decir, son clases que hacen algo particular y que no se va a repetir en otras clases como tal. Entonces se habla que son clases con un patrón de diseño mixing, se definen como clases normales, tienen en este momento los mixing, lo que van a asegurar es que en el contexto de herencia múltiple, sí, nadie más va a llamar este método, pues no va a aparecer allá, no lleva
estado, pues es decir, no tienen atributos, y la funcionalidad relacionada solamente la tiene esa clase particular, ninguna clase se asegura que ninguna la tiene, y los métodos no pueden definirse en más de un lugar, que es lo que estamos hablando, y es un ejemplo es como este email es un tipo precisamente mixing en ese sentido, persona es una clase normal, en este caso email, en este caso es solamente implementa este método, ¿sí? Y se puede decir que es un mixing como patrón de diseño porque no tiene estado y solo tiene un método que va a explotar en este momento ciertos métodos de otras clases que están asociadas a él y en el contexto de empleado se pueden desarrollar para adquirir estos métodos que yo tengo aquí de persona. Entonces, en envío email, por ejemplo, yo tengo el mensaje, ¿sí? Como tal y lo paso como mensaje, que es algo que están pidiendo acá. Mire que en este momento tengo el email y esto, y yo simplemente lo único que es defino este self y get email. Mire que estoy llamando es a desde este método de acá, estoy llamando al método de acá, ¿sí? Es un patrón de diseño que tengo, y en este momento como tal, estoy precisamente colocando un mensaje que es lo que yo pasé por acá, pero mire que ya llamé a este método de get email de esta otra persona. O sea, esto está orientado como unos patrones de diseño, precisamente que solo lo puedan usar él, y a lo mejor estos otros pueden que tengan algunos otros, pero realmente el patrón de diseño es que solamente métodos tengan esos métodos que puedan consumir cosas de los demás en el marco de estas clases, pero no llevan ningún estado. Eso es como un primer enfoque, lo doy es como de cultura general para que la gente lo pueda trabajar. Ahora, ¿qué pasa realmente en Python cuando usted tiene herencias, así múltiples, y ya teniéndolo como este caso? ¿Qué pasa nosotros si tenemos a persona e email? ¿Sí? Mire que tengo el método hola y tengo el método hola. ¿Listo? Entonces recuerde que aquí se puede haber un problema de colisión. ¿Sí? Entonces, como lo veíamos al principio de la clase. Entonces, aquí tengo hola y tengo empleado que hereda de persona y que hereda de email. Entonces, en este momento, mire que yo estoy diciendo, vamos a definir un hola, que pues aparentemente va a sobreescribir lo de ellos, pero le voy a decir, por favor, me llama a super.hola. Y la pregunta que se va a hacer aquí es con este hola, ella, ¿cuál super va a llamar? ¿A mi papá persona o a mi papá email? No sé. Entonces, mire que en C1 empleado, creo el objeto y llamo C1.hola, que realmente va a llamar al super de hola. Entonces, mírese que en este momento uno dice, bueno, ¿a quién va a llamar? Entonces, viendo esto, vamos a mirar y vamos a decir cuál es la respuesta. Entonces, cuando usted invoca en este momento a este hola, que me va a llamar a este hola y me va a llamar al super hola, en Python, como reconoce esta la herencia múltiple, tiene una especie de algoritmos muy sencillos, y es que lo primero es más sencillo cuando no hay ningún problema, porque en este se repiten los dos a nivel de padres, ¿sí? Él va a imprimir en este momento hola. ¿Qué quiere decir aquí? Imprimió el hola de persona. Listo. Estamos. Ahora, mírese que en este caso, persona, ¿dónde estaba? En este orden de la declaración de él. Estaba de primeras. Listo. Entonces, primera asunción que uno puede pensar, aquí me imprimió hola. Entonces, y este está de primeras. Ahora, cambiémoslos. A ver qué pasa. Ahora, pongamos email de primeras y luego persona. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos otra vez el código, lo único que hicimos fue cambiar esto, ¿sí? Miremos qué nos imprime. Nos imprime el hola de email. Entonces, esto nos saca una deducción, ¿sí? Que inicialmente podría generar una confusión, pero detrás realmente hay una realidad. En Python intentará mantener el orden en que aparece cada clase en la lista de herencia. Entonces, él siempre tratará, en ese caso con el super, tratará de ejecutar el primero, ¿sí? Que esté en esa lista. Entonces, como lo vimos acá, en este está email, pues ejecutó email. En el anterior está persona, ejecutó persona. Listo. Es uno de los primeros, de las primeras, digamos, propuestas que tiene en este caso Python para tratar precisamente esto. ¿Sí me están escuchando? Es que se me volvió a salir del otro lado. ¿Aló? Sí, profe, sí se escucha. Listo. Bueno, gracias. No, es que estoy sufriendo con este. No entiendo por qué el celular se me está desconectando siempre. Me dice que no hay conexión. Bueno, entonces ese es como el truco, pues, que
está puesto acá, ¿sí? Entonces, primera cosa, cuando tenemos este tipo de cosas con el súper, asumimos entonces que él va a llamar precisamente el primero que está en la lista. Hasta ahorita estamos teniendo dos clases padres completamente aisladas, no dependen ninguna una de la otra ni de nada. Listo. Vamos a ver otra alternativa, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar esta. Tengo persona, email y empleado. Ya nos vemos ahorita un poquito más complejo. Antes era un solo método. En este momento estamos tratando de implementar, ¿sí? El init. Miremos que tenemos en el caso init empleado, pasamos el nombre, email, empresa y mensaje. Entonces, una alternativa, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Es, a diferencia de dejar eso que les decía que es una propuesta que tiene Python en ese momento de decir que sea la primera, yo puedo en un momento dado, simple y llanamente, decirle, vea, qué pena, pero vamos a especificar en este momento, sí, las clases en su orden que son. Entonces, en este momento, miremos que nosotros las podemos usar a través de el nombre de la clase. Entonces, en vez de dejar que Python tome decisiones, yo le puedo decir a él qué quiero yo ejecutar. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo le digo a él, venga, con el init, vamos a llamar a persona init y vamos a hacer esto. Vamos a llamar email.init y vamos a llamar esto, ¿sí? Entonces, dando el nombre de la clase, yo puedo definirle a él y no dejar eso de poner un super, pues, para que tome decisiones, sino si yo quiero, entonces puedo usarle los nombres y puedo llamar a los métodos. Recordemos que el init no deja de ser un método, pues, también cualquiera, ¿sí? Entonces, en este momento, eso es lo que estamos haciendo, en el orden las estamos ejecutando. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta característica, entonces una forma es esto, usar los nombres, llamamos los nombres, le damos los parámetros respectivos, entonces en este caso persona requiere nombre y email, ¿sí? Y se lo estamos pasando, y aquí email requiere email y mensaje, y se lo estamos pasando. Entonces, aquí sí lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Entonces, en el primero llamamos a este señor, porque ya dijimos, es a este el que queremos llamar de primeras, entonces él de una me va a ejecutar este señor, me va a asociar al nombre y email, pero previamente me imprimió hola. Y luego en la segunda, que ya le dije, no, vamos a por email, pasamos email y message, me los va a dar los nombres, pero también en este momento primero me imprimió el hola 2. Entonces, esta es una forma yo de asegurar y no dejar que Python tome la decisión y yo defino precisamente con el nombre de las clases cuál es el orden de ejecución de los métodos. ¿Listo? Entonces, en este momento hay otra duda, por ejemplo, hey, ¿qué pasa con un atributo? Sí, entonces desde la perspectiva de ese uno que es empleado, sí, pues recordemos pues que de alguna forma va a tener nombre, email, pues el email está entre los dos y va a pasar el mismo, y message en este momento, y empresa. En ese caso quise capturar email que aparece entre los dos, sí, pues no va a dejar de ser el email que yo ya pasé acá, y simplemente si yo lo pasé pues va a ser el mismo para los dos en este caso, y él simplemente sobre el elemento que él tiene acá, él va a tomar ese valor normal, pues, de jj.com, que fue el que yo pasé en el contexto. ¿Qué otras cosas hay acá? Ahora, ya habíamos hablado de ese problema de diamante, de saber usted la X de dónde viene. Entonces, aquí hay una filosofía que maneja Python, y en ese sentido vemos aquí que persona email, ¿sí? Se hereda empleados de persona email. Pues, como ya lo vimos, como método normal, habíamos dicho que el hecho de que llamáramos super pues, o a cualquier cosa, llamar al primero y luego al segundo. Aquí tenemos el problema del diamante porque pues persona y email también heredan de superior los dos, y en este momento tienen el método hola, ¿sí? Entonces, mire que ellos tienen también este señor y es superior. Entonces, uno dice, bueno, aquí él sobreescribió hola, ¿sí? Y puso hola a prim persona y llamó a superior.hola. Aquí este email imprimió email y llamó a superior.hola. Listo. Y aquí el hola de él llamó a email.hola y a persona porque los quiso poner él así. Dijo, yo quiero llamarlos de esta manera. Creo los objetos y mire que en el contexto de empleado llamó a hola, que es este, y dijo, bueno, como yo ya quise darles el orden, que era lo que ya habíamos aprendido, no lo dejamos aleatorio que hiciera el Python, primero ejecúteme el hola de email. Entonces él se va para acá. Y miremos que nos pasa un problemita, y es que en el hola, él va a ejecutar a este señor. Entonces lo primero que él va a hacer es imprimir email y supuestamente me va a llamar a superior, hola. Y cuando llama a este señor, este hola de aquí me imprime superior. Listo.
Y efectivamente eso fue lo que hizo, email y superior. Pero mire que vuelve y pasa lo mismo con persona. Entonces, cuando yo le doy hola, él se va para persona, ¿sí? Y en este momento él imprime a persona, pero también me vuelve y me imprime, me llama a hola de papá, que es superior, y me imprime otra vez a superior. Entonces, aquí tengo un problema del diamante, pues en ese sentido, pues que invoca dos veces en ese sentido a superior y por lo tanto me va a imprimir esas dos cosas iguales. Entonces, eso sigue siendo también un problema que existe en este sentido en Python, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer esto y usemos el super, ¿sí? Y ya no explícitamente, vamos a mirar qué puede pasar acá. Entonces, mírese que tenemos lo mismo que teníamos en este, el email y de todo, y en vez de llamarlos explícitamente, vamos a decirle a este señor, nos vamos a hacer los locos y le vamos a poner super. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir teniendo lo mismo. El problema del diamante está aquí puesto, porque hereda a hola, pues, de todas formas, si lo van a llamar. Vamos a dejar esto igualito, como está. Entonces, vamos a tener el código. Entonces, ¿qué imprime esto? Vamos a analizarlo. Entonces, lo único que cambiamos aquí fue este pedacito. Todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Tenemos el superior, el email y persona, y lo único que hicimos cambiar fue estas dos cositas. Ya no llamarlos explícitamente, pues aquí ya me está sacando superior y superior, sino que vamos a decir super.hola y a ver qué hace Python, ¿sí? Como tal. Entonces, en este momento, vamos a ver, mire estas respuestas, uno dice, ve, ya el superior no se ejecuta dos veces, ¿sí es? Como nos pasó en el anterior. Entonces, es importante que conozcan el comportamiento de Python. Y en este momento, esto fue lo que imprimió. Entonces, mírate que de alguna manera, entonces hay una pequeña explicación. Primero, entonces este señor hola, ¿sí? Llama al hola de empleado, que es lo que estamos haciendo acá. Y entonces este hola de empleado, como algoritmo que va a estar detrás, este llama a hola de persona, ¿sí? Entonces aplicaría lo que habíamos hablado. Aparentemente, él va a llamar al primero que aparezca en la lista de la herencia, ¿sí? Que son estas dos, y llamaría a persona. ¿Listo? Y este persona no va a hacer lo que estábamos haciendo allá, que va a ejecutar a este código, ¿sí? Sino que al serlo así, por algoritmo interno que maneja Python, ¿sí? Ya no va a ejecutar este código. Él va a llamar, ¿sí? Al hola de email, es decir, al que sigue. Entonces, como él dice aquí, venga, yo tengo super y este tipo acá. Pero aquí él puede reconocer que hay otra clase superior, pues que está sobre él, que es este superior, y sobre este. Entonces, él, para evitar este problema y enfrentarlo del diamante, lo que va a hacer es que llama a la que sigue, en vez de llamar a su papá. Entonces, en este momento, él va a llamar al siguiente en la lista, ¿sí? Y entonces, él llama a email al hola de este señor, ¿sí? Y este señor, el hola de email, ahí sí, en este caso, como tal, entonces él de aquí lo único que va a hacer es, en el primero imprime persona, pero él no va a ejecutar este super, ¿sí? Y llama al hola de este, ejecuta el email que él tiene acá, ¿sí? O sea, al que sigue. Si aquí hubiera otro, llamaría al que sigue y él lo ejecutaría hasta el punto que tenga las líneas antes de llamar al super. Y esto va a ser hasta que llegue al último, que en este caso email es el último, y le va a dejar al último, ahí sí que se ejecute el super de él. Entonces, en este momento, eso es lo que él va a hacer. El primero llama al segundo, si hubiera otro, llamaría este segundo al tercero, y el tercero, si es el último, ahí sí ejecuta lo que tenga que ejecutar y llamaría al super de él para ejecutarlo como tal. Entonces, en conclusión, este super de persona no está llamando al método del padre en ese sentido, sino que realmente lo que va a hacer es llamar al siguiente y va así sucesivamente por el orden de las jerarquías que hay acá. Entonces, ese es un algoritmo que es importante que lo tengan en cuenta cuando se está trabajando también este tipo de problemas que viene a ser el problema del diamante. Entonces, mire que Python sí tiene en cuenta esto que no lo tenía como problema Java.
Java se evitaba esto al tener un solo papá e inventaba el contexto de interfaces. Para evitarlo, él tiene sus algoritmos y pues básicamente es algo que él va a trabajar así con esta forma del siguiente para evitar precisamente ejecutar 2 veces, como lo vimos ahorita en las diapositivas anteriores. Estas son como las ideas básicas de cómo se maneja en Python, sí, la programación y la herencia múltiple. ¿Listo? Entonces les dejo aquí pues todo esto y este sería como los puntos. No sé, Alejo, si me puedes colaborar entonces para lo del taller y simplemente advirtiendo algo, el taller que vamos a dejar ahorita en la clase, dado que ustedes ya tienen el parcial y tienen la entrega de las cosas, se les va a dejar, pero es optativo, el que quiera pues lo practica, el que quiera no lo practica y simple y llanamente se va a dejar como parte de una tarea autónoma de ustedes, si lo quieren hacer bien, si no lo quieren hacer también. Y la idea es que se dediquen también básicamente a estudiar y a preparar realmente la práctica que tenemos ahorita el viernes. Entonces, Alejito, ¿me puedes ayudar por favor y explicamos un poco el taller ya como para remontar la clase? Listo, profe. Gracias. Venga, yo dejo de compartir. Listo. Como decía el profe, pues el taller de esta semana pues va a quedar opcional, optativo para, está bien que lo hagan o no. Son 2 talleres, tanto en Java como en Python, trabajando pues lo de las interfaces y en Python lo que vimos pues de herencia múltiple. Algo que puntualizar pues es lo del problema diamante, el profe ya nos lo explicó y pues vimos cómo funcionaba lo del super y cómo Python funcionaba. Algo de más es ver la particularidad de, por ejemplo, el hecho de los constructores. Con los constructores funciona de manera muy similar y existen maneras explícitas de hacer llamados a ciertos constructores. Entonces miremos, este ejercicio viene del ejercicio de la clase, que vemos que tenemos 4 clases, pero particularmente en Python, dado esto pues que uno puede tener varios papás, en vez de utilizar el super, como venimos trabajando, uno puede llamar a la clase explícitamente, decirle como, venga, yo quiero que de mi clase se ejecute, digamos, el super de second. Entonces yo le estoy diciendo aquí que lo ejecute de manera explícita, aquí lo mismo el de tercero. Pero no es que funcione de esa manera, no es que funcione que yo le dije y solo se va a ejecutar el de segundo. Entonces veamos lo ejecutado, ¿cierto? Entonces yo creo una instancia de cuarto, va a imprimir obviamente 4 y va a empezar a ejecutar pues lo del segundo, el super de segundo. Entonces en segundo pues estás el segundo, pero recordemos lo que habíamos visto en clase, que Python lo que hace es como ir de izquierda a derecha y luego hacia arriba. Entonces vemos que se imprime segundo, vemos que imprime tercero, vemos que se imprime primero. Yo aquí estoy llamando como al super desde segundo. Entonces, ¿el que está haciendo? Bueno, va a ejecutar el de segundo, luego va a ejecutar el de tercero y luego va a ejecutar el de primero. Y pues vemos que ambos métodos ejecutan el super y vemos pues que en Python él solo lo va a ejecutar una vez y él lo resuelve. Pero también le dije que se ejecutara explícitamente el de tercero. Y él ahí sí no va a decir que va a ejecutar el de segundo. Como está al lado derecho al final, él va a ejecutar el de tercero y luego va a seguir hacia arriba. Entonces, Python pues funciona de manera particular con esto de la herencia múltiple y hay que tener sumo cuidado pues con esto. Como decía la nota de la clase, pues normalmente la herencia múltiple no se utiliza mucho, solo para casos explícitos, pero normalmente cuando tú utilizas herencia múltiple es porque sabes lo que estás haciendo y sabes lo que requiere, ¿cierto? Sabes para qué lo vas a utilizar. El taller ya está montado, hay ciertos ejercicios pues para que analicen y pues que les sirva pues para practicar tanto el examen y pues para aplicar estos conceptos. Están las actividades de GitHub para el que quiera pues montarlas, el que quiera hacerlas en ambos talleres y pues no sería más.
Listo, Alejo. Como quiero ahí aclarar, o sea, este taller no es calificable, simplemente sea optativo, pues, o sea, háganlo, pues, y si lo quieren ver, pues, no es necesario mandarlo, ¿sí? Es simplemente que lo tengan ahí, que lo quiera, pues, lo hacen. Lo importante en este momento no se va a evaluar, ¿sí? Y lo importante es eso, que se dediquen el tiempo ya a estas dos actividades grandes que hay para la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta adicional como para cerrar la clase, que nos quedan 4 minutos. Muchachos. Bueno. Entonces, simplemente desearles que tengan bastante tiempo ahorita y que puedan entender todas las cosas. Cualquier duda nos la solicitan, nos piden en este momento ayuda, pues de todas formas, cualquiera, pues a Alejo o a mí, en mi caso. Sí, y estaremos como pendientes a cualquier duda que tengan ustedes en la parte del examen. Entonces, recordemos que el miércoles pues tenemos, como lo hicimos muy parecido, el primer parcial. Sí, las notas que hemos sacado ahorita de evaluación adicional, pues que son los optativos que ustedes presentaron, serán tenidos en cuenta para este último examen que vamos a tener teórico. Y pues entonces nos vemos el miércoles y muchas gracias por asistir el día de hoy. Sí. Y entonces, que les vaya bien con el estudio y el desarrollo de la aplicación, muchachos. Bueno, feliz resto de día entonces. Hasta luego. Alejo, muchas gracias por la compañía. Con gusto, profe. Bueno, feliz resto de día a todos.